amor se llama el tema. ¿Cuántos han tenido o se acuerdan de ese primer amor? Veo sonrisas. Claro que sí. Todos en algún momento de nuestra vida tenemos ese primer amor. Tenemos una ilusión, esa ilusión que le agrada a uno, esa ilusión que le hace palpitar el corazón, esa ilusión que le hace, como dicen por ahí, que da maripositas, que da nervios, que da sonrisa, que da alegría, que da gozo. Pero ¿cuántos sabemos también que a veces se pierde ese amor? Y cuando se pierde el amor o ese primer amor, ¿cómo se siente? Tristes, como pensativos, ¿qué pasó? ¿Por qué me pasó esto? Cuando estamos hablando de un amor hacia otra persona, ¿cierto? Entonces se siente uno muy triste y se siente uno, bueno, la relación no funcionó, esto, aquello. Y el Señor también nos habla de un primer amor. Vamos al libro de Apocalipsis, el libro de la revelación. Y en esta mañana le pedimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que nos guíe. Usted va a estar muy atento en el nombre de Cristo Jesús. Apocalipsis capítulo 2, del versículo 1 al 5, y leemos en el nombre del Señor Jesús con toda la reverencia, sabiendo que leemos la palabra de un Dios grande, santo y poderoso. Apocalipsis 2, del 1 al 5 dice: escribe el ángel de la iglesia a Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Siempre que nosotros leemos la palabra, es muy bueno investigar en otras versiones, porque hay versiones de las Sagradas Escrituras que son un poco más actuales, más claras. Y busqué la versión TLA y dice el versículo 4 y 5. Sin embargo, hay algo que no me gusta de ti, y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. Pero por eso acuérdate de cómo eras antes y vuelve a obedecer a Dios. Deja de hacer lo malo y comportarte como al principio. Si no lo haces, yo iré a castigarte y quitaré tu candelero de su lugar. Aquí el Señor le está hablando a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, o las iglesias, las 7 iglesias a las cuales el Señor le hablaba, son iglesias que representan la iglesia actual. Esas iglesias, el Señor habló sobre cada una de ellas, y si nos ponemos a leer estos apartes, vemos que realmente el Señor nos sigue hablando, y es como la representación de lo que es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es una iglesia que está en perfeccionamiento continuo, está en crecimiento continuo. Por eso las personas a veces se equivocan al venir a la iglesia y pretenden encontrar una iglesia donde no haya errores, donde no haya circunstancias, y es una gran equivocación, porque la iglesia de Cristo la integran o la componen personas que el Señor está tratando. Aún el Señor trató con sus 12 apóstoles. Y cuando Jesucristo habla a la iglesia de Éfeso, le habla a una iglesia muy próspera.
Éfeso era un territorio muy rico. Allí había mucho comercio, había cosas maravillosas. La gente era gente muy pudiente. Inclusive allí estaba uno de los templos más grandes, que era el templo de la diosa Diana. La diosa Diana, ellos la representaban como la diosa de la fertilidad, de la sexualidad, y era adorada. Y en un sitio donde se adoran esta clase de dioses, claro que lo que hay es desorden moral. Allí había idolatría, había brujería, hechicería. Era un desorden total donde todo lo llevaban en esa región. Todo lo llevaban era al sexo, y por tanto había muchos problemas en esa parte sexual. Había una desviación tremenda. Y cuando el Señor inquieta al apóstol Pablo para que vaya allí y establezca una iglesia con la cual la gente entienda y comience a practicar la verdadera fe, el apóstol Pablo le tocó algo muy difícil. Y los primeros cristianos que se hicieron allí, les tocó luchar contra potestades. Les tocó luchar contra las personas que le decían: pero ¿de qué nos hablas? ¿De qué nos vienes a hablar? ¿De qué moral nos vienes a hablar? Si nosotros aquí vivimos bien, hacemos lo que queremos, todo está bien, porque estaban progresando. Pero gracias al Señor, el Señor tocó muchas personas y se fueron convirtiendo poco a poco, y la iglesia de Éfeso llegó a ser una iglesia prominente, una iglesia que luchó incansablemente para enfrentar el pecado. Y el Señor lo dijo así. El mismo Señor Jesucristo, al iniciar de esta palabra de Apocalipsis 2, Él dijo: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. ¿Por qué? Porque los cristianos de esa época les tocó muy fuerte. Los llamaban religiosos, los llamaban fanáticos, pero sin embargo ellos, con la guianza del Espíritu Santo, lograron que en Éfeso se estableciera una iglesia que adoraba al verdadero Dios, al Dios grande de Israel. Bendito sea el Señor. Y conociendo esto, vámonos a pensar qué se practicaba antes allí, pero qué hacíamos nosotros antes de conocer al Señor. ¿Cuál era nuestro primer amor? ¿Y cuál era el primer amor de Éfeso antes de conocer a Cristo? Creo que nuestro primer amor podría ser el deporte. Antes, cuando mi familia no conocía a Cristo, a mi esposo le ha gustado mucho practicar el ciclismo. Nuestros días domingos o de descanso era siempre practicando el ciclismo. Para otros, el amor más grande de su vida puede ser el fútbol. Les gustaba mucho ir a jugar y esos eran los programas del día domingo. Para otros les gustaba ir al campo, como dicen por ahí, al monte, y se iban y visitaban a la familia o pasaban un día especial. Para otros era la familia. Escuché bien lo que digo, la familia estaba en primer lugar. Y para otros muy seguramente era jugar billar, no sé. Para otros el día domingo era un día de descanso porque se amanecían guayabado. Y para otras también. Para otros era el día domingo por la mañana sacar el montón de ropa y lavarlo porque en la semana no se había podido. En fin, había muchas cosas, y hay muchas cosas todavía en el ser humano que le roban ese tiempo, ese primer lugar al Señor. Y el Señor hablaba de esto. El Señor hablaba de todo lo que en Éfeso se vivía. En Éfeso se vivía mucho desorden, pero aquí el Señor habla lo que estaba pasando en los que se habían convertido a Éfeso. Por eso vamos a ver qué le decía el Señor a los de Éfeso. Primero en el versículo 1 dice: el que anda en medio de 7 candeleros. ¿Qué significa? Que el Señor andaba
en la iglesia. El Señor se pasea aquí con nosotros en la casa, en todo lugar. Y les dice, yo conozco tu arduo trabajo. ¿Cuántos aquí trabajan para el Señor? ¿Cuántos aquí evangelizan? ¿Cuántos aquí danzan? ¿Cuántos aquí alaban? Ese es el arduo trabajo el que el Señor les hablaba a Éfeso. Y le siguió diciendo en ese versículo 2, yo conozco tus obras. ¿Por qué el Señor les dice así? El mismo Señor Jesucristo. Porque dice la palabra que los ojos de Jehová recorren la tierra. Él sabe qué hacemos tú y yo en la casa, en el trabajo, en la calle, en el campo. Él todo lo sabe. Y él estaba diciendo, yo sé que han trabajado por mi nombre, yo sé que no les ha sido fácil en Efeso establecer en mi fe, yo sé que ustedes se han esforzado. ¿A cuánto les gustaría que el Señor les dijera así? ¿Cierto? ¿No les gustaría que el Señor les dijera, yo sé que te estás esforzando? Y le siguió diciendo, además sé que tienes paciencia, porque los de Éfeso muy seguramente tenían que soportar ataques de todo lado. Dice, eres una iglesia que lucha por la verdad. Les dijo también, ustedes luchan por la verdad, sé que no soportan la maldad. Sé que ustedes hacen todo lo posible para que se conozca de Cristo. Sé que ustedes hacen su casa de bendición. Sé que ustedes dedican tiempo a ensayar hasta altas horas de la noche. Sé que ustedes oran, sé que ayunan. Sé que vienen aquí desde las 5 de la mañana a preparar todo para que cuando se llegue a las 7 todo esté organizado. Yo sé lo que ustedes hacen, dice el Señor, porque Él lo ve todo. Y sigue diciendo, también sé que luchan contra la mentira. Ahí está en Apocalipsis 2 del 1 al 5. Ustedes luchan contra la mentira, emplean la disciplina. Porque cuando en la iglesia, cuando algo no está bien, se emplea la disciplina. Dice, también sé que ustedes se cuidan de la inmundicia sexual, porque en Efeso, allí practicaban la inmoralidad sexual, pero la iglesia de Cristo cuando se plantó allí se cuidaba de esa inmoralidad. No quería seguir pecando, no quería seguir en el homosexualismo, en el lesbianismo, en la desviación que había en ese tiempo como lo hay ahora. Y el Señor nos dice a la iglesia actual, yo sé que ustedes se están esforzando, yo sé que ustedes quieren agradarme. El Señor lo estaba diciendo allí. Y prosiguió diciendo en el versículo 3, has trabajado arduamente por mi nombre y no has desmayado. Y el Señor colocó a esta iglesia de Éfeso como ejemplo. Ahora yo me pregunto, nosotros como iglesia Filadelfia, ¿será que somos ejemplo? Yo veo aquí muchas personas, como les decía ahora, que nos esforzamos, que venimos, que trabajamos, que ensayamos, que hacemos todo para la obra del Señor, que hacemos casas de bendición. Y eso está bien. Y el Señor, como lo vio en ese tiempo en la iglesia, lo está viendo ahora. Usted madrugó para venir a este lugar, muy seguramente usted podría haber estado haciendo otra cosa, como les dije, el deporte. Y no es que el deporte hacerlo sea malo, al contrario, el deporte es necesario. Pero todo tiene su tiempo y su momento, como la familia, como todo lo que hacemos. Y el Señor les dijo en el versículo 4 algo que impacta y que nos debe impactar el corazón. Versículo 4, colóquenmelo por favor. En el versículo 4 les dijo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué les quiso decir? O sea que lo que ustedes hacen, hay algo que no me está agradando. Lo hacen todo lo que yo les digo. Van, evangelizan, ensayan, predican. Esto, aquello, pero hay algo. ¿Qué ha pasado? Dice, has dejado tu primer amor. Aquí está el padre aconsejando a sus hijos. Hijo, no te veo igual.
hijo, veo que cuando haces las cosas no las haces con ese amor como los hacían antes. Hija, ¿por qué te sientes como presionada, como obligada a hacer lo que haces para mí? Yo me imagino ese diálogo que tuvo el Señor con la iglesia de Éfeso. Me imagino cómo los confrontó. ¿Por qué? ¿Por qué han perdido ese gozo al ir a hacer la casa de bendición? ¿Por qué han perdido ese gozo al llegar a la iglesia, a la reunión? ¿Por qué les da pereza orar? ¿Por qué les da pereza venir acá y prefieren otras cosas? ¿Qué ha pasado? Les dice el Señor. ¿Qué fragmentó nuestro amor? ¿A quién están amando más que a mí? Esas son las preguntas que puede hacer el Señor. Si la iglesia soportó persecución en ese tiempo, porque fueron perseguidos y somos perseguidos, ¿qué está pasando? ¿Por qué están haciendo las cosas como porque me toca? Y aquí el apóstol Pablo en Efesios 3:16 les advirtió también lo siguiente. Entendamos que en ese tiempo el Señor le hablaba a esa iglesia, pero también hoy nos habla a nosotros. Efesios 3:16, 19, ¿están conmigo? ¿Estamos entendiendo? Porque lo que Dios quiere es que ese mensaje que Él le dio a Éfeso, hoy nosotros lo entendamos y digamos, oiga, algo está pasando en mí. Ya no soy ese evangelista apasionado. Ya no soy ese hombre, esa mujer que anhelaba, que desde que entra por esa puerta dice, Señor, te alabo. Y dice el apóstol en Efesios 3, 16, 19, le pido por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido, mire lo que pide, que arraigados y cimentados ¿en qué? En amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, gloria al Señor. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Ese es el amor bíblico. Y la iglesia de Éfeso lo estaba olvidando. Se estaba olvidando del amor grande de Dios. Y la iglesia actual se está olvidando a quién sirve, a quién adora, a quién ama, porque lo primero, después de haber conocido a Cristo, debería ser Él. Pero se está colocando al Señor en lugares distintos. No, es que yo tengo que trabajar también, yo tengo que a toda hora trabajar, a toda hora estar aquí, allá, porque si no, ¿qué hago? El trabajo lo dejó Dios, pero primero que el trabajo nos dio la vida para adorarle, porque de Él viene el aire que respiramos. Y el amor bíblico, ¿qué es? ¿Qué es ese primer amor que nos habla el Señor o que le habla a la iglesia de Éfeso? Mis amados, el amor bíblico es que Dios sea lo primero en la vida de nosotros. Dice la palabra en el primer mandamiento: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas las fuerzas de tu ser. Ese es el primer amor bíblico. Ahí es cuando conoces el amor de aquel que es el principio y es el fin. Porque después de que conocemos a Cristo, hay un principio, Dios, y hay un fin, Dios. Vámonos a Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8. Dice el Señor: yo soy
el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Diga conmigo, Dios es mi alfa y mi omega. Por eso, amada iglesia, todo lo que se haga para el Señor debe ser en excelencia. El amor de Dios es lo más grande que tiene un ser humano. Es lo primero. Por eso, si ha perdido la pasión, si usted ya no es el que era antes, porque tengo que trabajar, porque tengo que hacer, porque estás perdiendo tu primer amor, iglesia. Y ahí es donde el Señor le reclamó a Éfeso. Como cuando un esposo le reclama a su esposa, o la esposa a su esposo le dice: ya no me amas como antes. Ahora todo se volvió trabajo, ahora todo se volvió dinero, ahora todo se volvió problema. Pero ya no me amas como antes, ya no disfrutas estar conmigo, ya no tienes un momento para mí, o los momentos que tienes no los disfrutas. No me haces sentir, no me haces sentir que yo soy el amado, la amada. El que tiene oídos, que escuche lo que el Espíritu dice a la iglesia. El primer amor del cual le habla Dios a Éfeso es un amor que le dice: yo sé que estás haciendo, yo sé que estás trabajando, yo sé que me amas, pero no lo demuestras. Y eso pasa muchas veces en los matrimonios. Pero mi amor, tú me quieres. Usted sabe que sí. Uno necesita que le demuestren el amor. Que cuando se hagan las cosas, se hagan con pasión. Y le sigue diciendo a la iglesia de Éfeso, el Señor: el amor que yo quiero, dice el Señor, no es ese amor carnal. Yo quiero un amor puro, sincero, un amor que no se pierda en las circunstancias de la vida, porque el amor de Dios es un amor eterno, es un amor que no se toma y se deja como un amor humano o carnal. Porque hoy en día hay amores, hay matrimonios, hay personas, hay amistades que se dejan, pero el amor de Dios jamás se puede dejar, porque tenemos un Dios eterno. Bendito su nombre. El primer amor es apasionado. Recordemos cómo éramos cuando conocimos a Cristo. Dios mío, queríamos hablarle a todo mundo del Señor. Queríamos subirnos a los buses, queríamos en la calle, en la casa, en la familia, decirle: mira, vamos a la iglesia, mira, yo conozco de Cristo. ¿Cierto? Y nos decían: pero usted no tiene otro tema. Usted no sabe sino hablar de eso. Pues ¿de qué vamos a hablar si es lo que hay en nuestro corazón? Y hoy en día, dale ese aplauso al Señor, amada iglesia. Y si hoy en día tu prioridad no es esa, revisémonos, porque estamos siendo como la iglesia de Éfeso, que hacemos mucho, pero se nos está acabando el amor. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que le sirvas. Dios quiere que en tu casa, que en tu familia, que en tu hogar, que en la calle, que en la universidad, demuestres quién es tu amor eterno. Porque nosotros tenemos un amor eterno. Bendito sea su nombre. Gozo de venir a la iglesia. Pero en estos últimos tiempos, no solamente aquí en Filadelfia, sino en muchas iglesias del mundo, se está viendo que ya la gente no quiere congregarse.
No, yo después yo lo veo por las redes. No hay como estar aquí, sentir que vine a la casa del Padre a adorarle, que vine a la familia, a la comunión con los hermanos, que vine a ver a mis hermanos que adoran, que vine a ver a mis hermanas que danzan, que vine, que me esforcé, que por el Señor yo voy a adorarle a la casa que Él ha preparado. Ese primer amor se llena de pasión. No hay que apurarle. Ay, no, esperemos que pase la alabanza. Es que a veces allá el hermano Héctor, no. Y el hermano Héctor ensayando, ayunando, orando para que el Señor lo use. El primer amor es ese amor apasionado en el cual usted se goza con el amado. Ese primer amor que usted no dice, no, yo no quiero ir, al contrario, yo quiero ir. Ay, hermano, vamos, mira. Ese primer amor es el amor en el cual usted se acuerda cuando era con esa persona que usted la estaba conquistando. ¿Cómo era usted? Especial, ¿cierto? Ella se iba a bajar del carro y usted, eso le tendía rosas y flores. Eso era tremendo. Tú eres como el sol, como la luna. El pastor es así. Pero uno se va dando cuenta cuando el primer amor se va acabando. ¿Saben por qué? Porque se acaban los detalles. Y detalles sencillos. Como cómo estás de bien hoy, Señor. Gracias, este sol tan lindo que amaneció, esta lluvia. Pero ay, otra vez lloviendo. Qué sol, yo no voy por allá. El primer amor no mira sol, no mira distancia, no mira lluvia. El primer amor todo lo ve hermoso. Así pasen los años, así lleguen las canas y las arrugas. El primer amor se goza. Y si eso es entre nosotros, ¿cómo será con el Señor? ¿Cómo será con el Señor? El primer amor es como cuando Jeremías, por tanto sufrimiento que pasó Jeremías, que cada que hablaba de Dios, lo metían a la cárcel, le pegaban, lo dejaban sin comer en un hueco. ¿Y sabe qué llegó un día a decir Jeremías? En tanto sufrimiento como de pronto a muchos cristianos les pasa. Jeremías 29. En medio de tanto sufrimiento llegó a decir: hay días en que quisiera no acordarme más de ti, ni anunciar más tus mensajes. Pero tus palabras arden dentro de mí. Son un fuego que me quema hasta los huesos. He tratado de no hablar, pero no me puedo quedar callado. Este es el primer amor, que a pesar de los sufrimientos que nos traiga el existir, que a pesar de la enfermedad, del dolor de la familia, de la rebeldía de los hijos, de la incomprensión de la esposa o del esposo o del padre o de la madre, usted pueda decir: quise callar, pero no pude. Fue más grande tu amor. Había un fuego en mí que no lo pude soportar. Ese es el primer amor. Que a pesar de que usted no tenga comida, usted pueda decir: el Dios que todo lo suple, ese Dios dará el alimento, dará el maná a su tiempo. Que a pesar de que usted no tenga salud, usted va a salir y le va a decir: yo tengo un Dios que sana, y sé que me va a sanar, y sé que te va a sanar a ti. El primer amor es ese, amada iglesia. Un amor incomparable. Un amor que cuando tú llegas a la iglesia con el dolor más grande o con la tristeza más grande porque has acabado de disgustar con tu familia, o porque te dieron la noticia más triste de tu vida, tú puedes llegar a la iglesia y levantar tus manos y decir: Señor, heme aquí. Yo te amo, Señor. No hay nadie como tú. Yo vine a adorarte, Señor.
con todo mi corazón, con toda mi alma. Y cuando se esté adorando, se esté alabando, usted no le interesa nada si quién lo vio, quién lo miró, sino que usted alza sus manos. Y si tiene que llorar, llora. Y si tiene que adorar, adora. Pero todo lo hace por Él y para Él. Ese primer amor es sanador, ¿saben? Ese primer amor sana y venda el corazón. Cuando uno está muy triste, muy angustiado, levanta sus manos. Y ese primer amor no te va a echar fuera. Ese primer amor no te va a decir: no me hables, que me heriste. Ese primer amor te va a abrazar y te va a recibir y te va a consolar. Porque ese es el amor de Dios. Es un amor no humano, no carnal. Es un amor divino. Es un amor que no se puede dejar. Y que cuando se deja, se ha dejado lo mejor de la vida. Que cuando se deja, la persona se vuelve sombría, dura, triste. Porque nada podrá llenar el corazón sino Dios. Solamente Él. Cuando tienes el primer amor de Dios, no te alejas de la iglesia. No dejas de asistir porque es que esto, aquello, lo otro. El hermano, la hermana, el pastor, la pastora, el líder. No. El primer amor te apega más al Señor. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Y si tú ves a otros y te dicen: ¿por qué vas allá, hacia allá, esto, aquello, lo otro? En tu primer amor, miras a esa persona y le dices: yo sigo amando al Dios que conocí y sigo siendo fiel donde Dios me plantó. Porque la fidelidad es parte del primer amor. El que tiene el primer amor no se deja convencer por rumores. Al contrario, ora y sana y restaura. El que tiene el primer amor quiere que otros conozcan de ese Dios. El amor de Dios es el único amor que no se cela. El amor de Dios es el único que usted quiere que todo el mundo lo conozca. Los que son casados aquí, nadie quiere que le miren a su esposa o a su esposo, ¿cierto? El amor de Dios es al contrario. El amor de Dios se quiere dar a todos. Porque vuelvo y repito, ese amor es sagrado. Ese amor es divino. Ese amor es puro. Ese amor es perfecto. Ese es el amor de Dios. Cuando tú amas a Dios, das gracias cada día que te levantas. Y das gracias cada día que te acuestas. Porque aunque el día no haya sido bueno, aunque el día no haya sido como tú quisiste, aunque el Señor no te haya dado la respuesta que tú esperabas, eso no importa. Porque cuando uno tiene el primer amor, uno ama como sea. Si ama a un hombre imperfecto o a una mujer imperfecta, ¿cómo no vamos a amar a un Dios perfecto? A pesar de. Cuando tenemos el primer amor, sostenemos la iglesia en oración, en ayuno, en evangelismo, en diezmo, en ofrenda. No estamos mirando: no, es que allá el de la calle me dijo que me iban a quitar esto, aquello. Porque ¿qué es nuestro? Lo que Dios nos permite tener. Pero en realidad todo es de Él. Y al final nada nos quedará. Mire, amados hermanos, nada nos queda. Ni la niñez, ni la juventud, ni la belleza, ni el dinero, ni la casa, ni el carro.
Solo nos queda Él, que nos espera en moradas celestiales, en palacios, como dice su palabra. Bendito sea el Señor. Y nos queda decir, como dijo el apóstol: para mí el vivir es ganancia y el morir es Cristo. Porque para los que amamos a Dios, ese amor no se queda aquí en la tierra. Ese amor no es finito. Ese amor es infinito, que trasciende la vida y la muerte. ¿Por qué vamos a perder el primer amor de aquel que nos está esperando? De aquel al cual fueron algunos padres, algunos antiguos, y que dice la palabra que Él nos está esperando, que Él nos recogerá y que haremos morada con Él. ¿Cómo no amar? ¿Cómo no serle fiel? Si amamos a la familia, ¿cómo no amarle a Él? El verdadero amor, el primer amor, es reverente. El verdadero amor se vive en santidad. Porque ¿a quién le gusta que le sean infiel? Los casados, los novios. ¿A alguien le gusta las amistades? ¿A alguien le gusta que le sean infiel? Evaluémonos. ¿A alguien le gusta? ¿Qué pasa cuando hay una infidelidad? Hay llanto, hay dolor, hay destrucción. El corazón de Dios se duele. Dice la palabra que el Espíritu Santo se contrista, se apaga. Por eso ese amor hay que guardarlo con amor y compasión. Yo he visto personas que venían con ese amor: pastor, pastora, mire, traje esta persona, pastora, estoy en la zona trabajando, estoy discipulando, estoy haciendo esto, y hoy en día usted los ve apagados. Por gracia y misericordia de Dios vienen enredados. Ese no es el primer amor. ¿Aman a Dios? Sí, pero no como Dios quiere que le amemos. Y por eso el Señor le dijo a Efeso: yo conozco tus obras, yo sé que tú trabajas, yo sé que no has desmayado, yo sé que odias la mentira, yo sé que delatas a los mentirosos, pero algo tengo contra ti. Y uno esperaría que le dijera: te voy a condenar, te voy a hacer esto. Pero ¿sabe qué dice el Señor? Algo tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y es como una queja, como un lamento, como cuando uno le dice a alguien: ¿por qué no me amas? Si yo te he dado todo de mí, si yo te amo, si yo no te he dejado, si en los momentos difíciles, si en los momentos duros, si en los angustiosos, cuando tenemos, cuando no tenemos, ahí estoy. ¿Por qué no me amas? Y eso es lo que el Señor le decía a Éfeso: ¿por qué haces las cosas como si fueran para alguien normal? Si yo soy el Dios grande de Israel y yo di mi vida por ti en una cruz. No me importó dar lo mejor de mí. Si yo morí por ti en una cruz, resucité por ti y te estoy esperando en una eternidad. A veces nos toca comprender eso. A veces a la iglesia se nos olvida eso. A veces a nosotros, todos, incluyéndome, se nos olvida para quién hacemos las cosas y quién nos llamó. ¿Y quién es el dueño de mi vida? ¿Y quién dice: si vive, vive, y si muere, muere? Pero Dios dice: yo quiero que vivan, pero que vivan realmente, amando de verdad. En el primer amor
se guardan los mandamientos. El Señor dice así: el que me ama, guarda mis mandamientos. Y si amamos a la familia, ¿cuánto no más a Él? El que ama se aparta del pecado, porque sabe que tiene un Dios santo. En el primer amor no se odia al hermano. No, es que yo no voy a la iglesia porque fulano sultano me hizo aquello y está allá. El que ama perdona, porque Dios lo dijo: yo perdono, pero perdonen ustedes. El que ama a Dios no vive de resentimientos del pasado, vive del nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Y en Lucas 10, ¿qué pasó cuando el Señor llegó a la casa de Marta y María? Marta y María amaban a Jesús, pero ¿qué hizo María? María se fue corriendo y se postró a escuchar la palabra. ¿Y qué hizo Marta? Se fue a servir y fuera de eso se quejó: Señor, mi hermana no me ayuda. Y Marta tenía quehaceres como María, pero en ese momento, escuche bien, esa es la diferencia. En ese momento María escogió la mejor parte. Y no era que Marta no estuviera haciendo las cosas para el Señor, pero María escogió la mejor parte en ese momento: postrarse a los pies de Cristo. Muchos de nosotros amamos al Señor, pero somos Marta. Primero lavar el carro, primero el trabajo, primero esto, primero aquello, y se nos olvida que primero es sentarnos a escuchar al Señor. Y muy seguramente después de que el Señor habló y predicó, María se levantó y ayudó a Marta con un gozo. ¿Cómo estaría Marta? Enojada. Ahora sí viene. Claro, cuando ya yo hice todo. A veces nos pasa así. No sabemos escoger. El primer amor sabe escoger. Hace lo uno sin dejar de hacer lo otro. Hace lo uno sin dejar de hacer lo otro. No es dejar de trabajar, no es dejar de hacer las cosas. Bendito sea el Señor. Mateo 10:37. El que quiere a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Duras palabras de comprender, dijeron los apóstoles, pero yo espero que la iglesia Filadelfia hoy la haya comprendido. ¿La ha comprendido, iglesia? Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora, todo tiene su lugar. Usted no puede perder el ministerio que Dios le ha dado, porque es que ahora me toca trabajar el doble. Pues si me toca trabajar el doble, me esfuerzo el triple para agradar a Dios, porque eso es lo primero. Ese es el primer amor. A eso me ha traído Dios. Y así como la iglesia de Éfeso entendió esto, yo le pido al Señor que la iglesia Filadelfia lo entienda, porque al final del reclamo del Señor a la iglesia de Éfeso, le dijo en el versículo 5 de Apocalipsis 2, colóquenlo por favor: acuérdate de cómo eras antes. En TLA, por favor. Acuérdate de cómo eras antes y vuelve a obedecer a Dios. Deja de hacer lo malo y compórtate como al principio. Oiga, si no lo haces, yo iré a castigarte
y quitaré tu candelabro de su lugar. Acuérdate, iglesia. Acordémonos, iglesia. Acordémonos, ministros. Acordémonos y hagamos las cosas como al principio, para Dios, como para Él, con amor, con dedicación. Y de ahí viene tu amor a tu familia. De ahí viene tu amor a lo que haces, al trabajo, al deporte inclusive. Pero Él es el primero. Nunca lo olvidemos. Vamos a adorar al Señor. Póngase un momento en pie. Porque si estás perdiendo el primer amor, vuelve tu mirada a la cruz.